el sinónimo de la palabra estrés es la palabra sufrimiento. O sea, contrariamente a lo que muchas personas creen, que el estrés es simplemente sobrecarga. Que los niños entiendan de economía no es una tarea fácil. Sin embargo, es un sacrificio que va a valer la pena. Último momento se desplomó la bolsa en todo el mundo. Y mi hija me miró, así, y yo me puse pálido y siguió el tipo, dice, se disparó el valor nominal del bono por no poder sostener las obligaciones de deuda. ¿Qué es esto que pasó ahora, papá? Es grave. Y yo me di cuenta que no tenía la menor idea de cómo explicarle a un chico qué cosa era eso. El mejor ansiolítico es un abrazo. Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, hoy es el Día del Maestro, lógicamente la educación debe ser el problema más grave que tiene la Argentina. Una Argentina que hace muchas décadas estaba peleando un lugar entre los países principales del mundo y producto de la educación, hoy lamentablemente estamos en la punta opuesta. Vos sos directora de una escuela en Quilmes. Sí. Sos especialista en educación emocional. Sí. ¿Qué es la educación emocional? Bien, la educación emocional es un proceso educativo y es un proceso que se da en forma permanente y continua a lo largo de toda la escolaridad. O sea, empieza a trabajarse alrededor de los 2-3 años en el nivel inicial y continúa a lo largo de toda la escolaridad. Y el objetivo de la educación emocional es justamente desarrollar las capacidades socioemocionales como complemento de las capacidades cognitivas. Porque ya se sabe que hay un vínculo muy estrecho, están entrelazados todo lo que tiene que ver con proceso cognitivo, con los procesos emocionales. Sí, a ver, claramente, tal vez no en nuestra época, ¿no? Pero claramente hoy sí se tiene muy en claro que el chico no es un chico fuera de la escuela o dentro de la escuela. Exactamente. Lo tiene adentro también. Lo que pasa afuera lo lleva dentro de la escuela. Bien. 1, 2, 3... Cada uno de los chicos, más la maestra también. Exactamente. Yo siempre hablo de, ¿no? Entramos todos a la escuela con nuestra mochila emocional. Claro. ¿No? Y con lo cual es que hoy debe ser muy complicado. es complejo, es complejo. Pero, porque bueno, hay dentro de la comunidad educativa también están las familias, ¿sí? Como Pues la usted situación que se vive hoy en la Argentina debe pegar de lleno en el estado de los sí, chicos. sí, es una caja de resonancia la escuela, siempre lo ha sido. ¿Y los maestros están preparados? ¿Y los docentes o los profesores están preparados? ¿En educación emocional? Claro, porque tenés que manejarlo esto. En realidad, no, muy poquito, porque no está todavía en lo que es la formación docente. Es una innovación educativa. En nuestro país hay muy pocas luces en esta innovación educativa, que ya en otros países sí se viene trabajando hace más de 20 años. ¿Hace cuánto que sos directora de la escuela allí en Quilmes? Como en Quilmes estoy hace 4 años, pero soy docente hace 40 y muchos años. No, vivo en San Fernando. No vivo, sí, vivo en San Fernando. Y contame, de San Fernando a Quilmes. Sí. ¿qué es lo que ves vos en estos 30 años? Gracias. En estos 30 años de tu carrera, Sí. Trata de explicármelos explícame qué viste y cómo está hoy frente a 30 años atrás. Yo creo que hoy estamos en un momento bisagra. Estamos ya dejando atrás estos conceptos de escuela tradicional, de esta idea de que el docente es el que posee el saber, es el que está al frente del aula, es el que tiene, de cierta forma, el poder dentro del aula. Y, bueno, es un giro totalmente de 360 grados a que el protagonista, el real protagonista, tiene que ser el alumno. Y el docente posicionarse desde, bueno, un facilitador, una persona que guía, Sí, pero tiene que motiva. Tiene que estar al frente. Sí, sí. A ver, creo que la asimetría es muy importante, ¿no? Desde el rol del docente Claro. y el alumno desde su rol.
pero también la simetría como personas. ¿Y la retroalimentación es superior ahora que hace un tiempo? Sí, se ha cambiado muchísimo. La verdad que hemos avanzado en educación, en esta mirada integral. Nuestra ley de educación habla, ¿no?, de una educación integral. Lo que pasa es que recién ahora estamos viendo esta integralidad, de qué se trata. Y estamos incorporando el impacto que tienen las emociones en el aprendizaje, ¿no? Un chico que está, bueno, con preocupación. Bueno, nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando estamos preocupados. Claro que sí, eso traslada a la escuela. Por eso ¿Cómo lo traslada? Porque uno se imagina un chico preocupado por otras cosas, uno imagina. ¿Cómo traslada la preocupación de la familia, de la casa a la escuela? En las conductas, ¿no? O sea, hay un vínculo entre lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos y hacemos. Entonces hay chicos que actúan, digamos, ya sea con distracción, esos chicos que están distraídos, los chicos que se mueven mucho, que bueno, que no encuentran su lugar, que digamos manifiestan ansiedad. Hay chicos que directamente, bueno, ya cuando tienen la posibilidad de hablar, de expresarse, lo dicen. Te terminan diciendo estoy preocupado por mi papá, sí, por mi mamá, sí, por mucho. mi casa. En realidad, dentro de lo que es educación emocional, nosotros proponemos ciertas prácticas, ¿no?, transversales, y una de las primeras prácticas es, bueno, tomar la temperatura del aula, como decimos nosotros. Y hay, bueno, actividades que se hacen dentro del aula y que los docentes lo hacen de forma maravillosa y forma creativa, que es justamente, bueno, que los chicos puedan decir cómo se sienten. Ahora, Sonia, ¿por qué nosotros vemos, ni te voy a decir ni Finlandia, ni Nueva Zelanda, Ecuador? ¿Por qué un país como Ecuador mejoró muchísimo en educación y nosotros en vez de mejorar vamos decreciendo? Yo creo que tiene que ver, México por ejemplo, también, son países, bueno, que han abierto su mirada a lo que está pasando en el resto del mundo y han abierto su mirada a las investigaciones. Pero ¿qué cosa no entiende la dirigencia que si no tenés educación no tenés país, no tenés futuro? Yo creo que, a ver, es muy importante también tener ejemplos, ¿no? Realmente llevar esta teoría, ¿no?, de educación emocional, de clima escolar, llevar esta teoría a la práctica. Y bueno, en estos últimos 2 años desde provincia de Buenos Aires se ha llevado a la práctica una innovación educativa increíble en más de 2.000 escuelas. Y ahí realmente, cuando uno está en las escuelas, en el día a día, uno ve que esto, ¿no?, la teoría se encarna, ¿no? Se encarna y es real, las escuelas van cambiando. Y hay contagio, ¿no? Hay contagio emocional, esto existe. Y la verdad que este contagio viene con mucha esperanza. De que cuando uno trabaja estas temáticas dentro de la escuela empieza a cambiar, los directivos cambian. Estamos hablando de más de 2.100 directivos, que un programa con más de 600.000 alumnos. ¿Y qué es lo más difícil de eso? Qué buena pregunta. Entender que esto es un proceso, porque todo lo que implica, ¿no?, la educación emocional, que en la definición es justamente, es un proceso educativo. Si yo quiero las cosas ya, esto no va a pasar. Pero sí tener claro qué es lo que va a pasar cuando yo trabajo esto en forma sistemática y permanente. Si de pronto te aparece una crisis económica como en nuestro país, que lamentablemente la vivimos cada 3, 4, 5 años, sí. Todo eso que vos venís trabajando, ¿te pega un cachetazo y te hace volver 3 escalones para atrás? ¿Se entiende? Digo, la crisis económica, sí, la plata que no alcanza en la casa, las prioridades que van cambiando, y todo eso, como vos decís, que el chico lo consume. Sí, son momentos de gran desafío. Por eso, desde la educación emocional, lo que nosotros buscamos es desarrollar las capacidades en los chicos. Una de las capacidades fundamentales es la regulación emocional. Y la verdad es que, bueno, en nuestra sociedad creo que nos falta mucho, ¿no?, esta capacidad de poder regular nuestras emociones. Depende de las edades, pero por ejemplo, sí, ¿cómo trabajás con un chico que está en un contexto de crisis, o que no, con los adolescentes, por ejemplo, que no habla? Porque uno de los primeros temas también es la no comunicación. Lo vemos los padres con los hijos adolescentes. Sí, pero a la escuela... pero a la escuela les da la palabra.
La escuela genera, una de las cosas que se trabajan mucho desde también el clima escolar es el sentido de pertenencia. Los chicos que sienten que pertenecen a la escuela son chicos que se les da la palabra, sienten que es su lugar, ¿no? Sí, de parte es cierto, a veces en nuestras casas de repente, y y en el colegio es otra historia. Sí, además el colegio propone, ¿no? Hace propuestas bien claras, con juegos, con dinámicas, que tienen que ver con este sentido de pertenencia al grupo. Cuando ellos saben, sienten que cuando ellos dicen algo no van a ser burlados, ni nadie se va a reír, porque hay un respeto entre ellos que ha sido trabajado como capacidad, ¿no? Esto empieza a fluir, ¿no? ¿Y los padres acompañan? Muchas veces llega el mensaje a los medios de que los padres siempre se ponen del lado del chico y entonces critican al maestro, y quizás en el día a día es distinto, no sé, capaz que no. Bueno, hay diferentes situaciones. En general, cuando se trabaja desde la educación emocional y el clima escolar, estoy hablando de este programa en especial, digamos que es a gran escala, se trabaja junto con las familias. O sea, el directivo tiene que informar cómo es este trabajo, porque la verdad es que hay que informar y formar, ¿no? Y esto es el mismo proceso también en los docentes. ¿Cómo encastrás esto con los programas de las materias? Bien, en realidad hay diferentes formas de trabajarlo. Lo ideal es que después de empezar a trabajarlo y que ya el personal está formado, esto es transversal. ¿En qué sentido? Que un docente que ya tiene estas herramientas, ¿sí? Conoce... Debería poder enseñar mejor. Enseña mejor, tiene más herramientas y también está muy atento a los emergentes del aula, ¿no? Porque a veces uno planifica mucho la clase, surge algo, un emergente, y bueno, ¿qué hacemos, no? El docente que tiene estas herramientas toma el emergente, lo toma ¿por qué? Porque si no lo trabaja, ese alumno y el resto, porque esto impacta en el resto, se desvía, no van a poder aprender. Hay que parar. Muchos docentes dicen, bueno, pero yo no puedo parar. Es que si no paran, no, un emergente es no aprenden. Un caso de bullying, por ejemplo, que haya surgido ahí. A ver, el bullying está... Una crisis que tiene un chico en su casa y llega... Sí, pues, sí, exactamente, hay de todo. El bullying es un proceso de intimidación que se da durante un tiempo sostenido, ¿no? Pero hay casos de intimidación, pero también hay cuestiones más sencillas, ¿no? Alguna discusión con los papás cuando están llegando, especialmente los más chiquitos, cuando están llegando a la escuela y los chicos llegan a veces enojados, llegan enojados a la escuela, ¿no? Y entran y no quieren saludar y bueno, y estas cosas son del día a día. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Bueno, tomarlo, aceptar que todos tenemos un mundo emocional sumamente enriquecido, que el enojo lo sentimos todos, aceptamos el enojo. Lo que no aceptamos, y esto es algo que se trabaja en educación emocional y en la formación de los docentes, es la agresión. O sea, una cosa, yo me puedo enojar porque enojarse es universal, claro, todos nos enojamos, pero no agredimos, porque la agresión tiene la intención de hacer daño a otro. Sonia, ¿y los maestros que se preparan para poder estar al frente del aula en una clase de educación emocional, que estudian, cómo se preparan, quién los prepara? Bueno, en realidad somos pocos todavía los que estamos como especialistas en educación emocional. Yo me formé en la Universidad de Barcelona y bueno, y tengo una formación bien especializada en esto. Y bueno, uno va sembrando, ¿no? Uno va formando equipo. En este programa Red de Escuelas de Aprendizaje fuimos formando equipo y un equipo, bueno, que ya a lo largo de estos años ya está muy formado, y el equipo forma referentes dentro de la escuela y los referentes van entusiasmando a otros docentes y hay un marco teórico que es muy importante. O sea, yo siempre digo, no es cuestión de hacer una actividad de educación emocional, porque eso hay, las pueden bajar por internet, no es esto. Sí. ¿No? Te hago una última pregunta, porque todo esto suena bien si vos lo planteas desde un grado donde hay un docente. ¿Qué pasa cuando tenés 10 docentes en un año de secundaria? Es muy interesante, porque la secundaria es realmente porque el docente también lleva su contenido de emocional. Sí. Entonces, acá los chicos pasan en 6 horas, van por la emoción de 1, de 2, de 3, de 5. Sí.
Y justamente por eso es tan difícil. Y a veces hay diferentes climas en el mismo aula, ¿no? Hay climas por ahí tormentosos, climas más tranquilos, y tiene que ver con la persona del docente. Y acá es clave el rol del directivo, ¿no? Y tener algún docente referente que pueda ir de a poco entusiasmando y sumando, ¿no? Por eso digo, es un proceso. Si nosotros queremos que los cambios realmente queden instalados, lo tenemos que hacer de a poco y en forma firme y segura. Muchas gracias por el tiempo y la visita. Por favor, gracias a ustedes.